Listo, profe. Ah, ahora sí, es que estaba hablando, tenía la máquina conectada. Dame 5. Ay, no, Morphy actuando, Morphy en acción. Bueno, entonces la semana pasada hablamos un poco de lo que era el motor y todas las funciones que hace el motor, la combustión, el motor de diésel, el motor de gasolina. ¿Te acuerdas un poco cuál era la diferencia entre los dos? Kevin. Qué pena, profe. Sí, que estamos haciendo el recorderis de lo que pasó, de lo que vimos la semana pasada. Entonces vimos lo que eran los motores que como combustible utilizaban gasolina y los motores que utilizaban como combustible diésel y cuál era la diferencia entre uno y el otro. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo que avanzamos hasta más adelantico de eso. Que la diferencia era que el motor de gasolina iniciaba el proceso de combustión dentro de la cámara por el accionar de una bujía, que era la que generaba el chispazo, y el chispazo era lo que posteriormente íbamos a tener como el iniciador del proceso de combustión. Y en cambio con el diésel lo que hacía era que la compresión de los gases, de la mezcla de los gases, del diésel y cierta cantidad de aire generaban que ellos mismos detonaran dentro de la cámara y así era como iniciaban ellos su combustión. Y posteriormente la generación de lo que sería el movimiento a través de los pistones, el movimiento al eje y así sucesivamente era el proceso. Entonces hoy lo que vamos a ver, si logro encontrar algún día... ¡Ay! No, se me apagó la máquina. Dame un segundo, se me apagó la máquina o no sé qué fue lo que le pasó, se murió, el ordenador se ha reiniciado debido a un problema. Listo, profe, no hay lío. Voy a buscar si lo tengo, si tengo el archivo aquí en el Drive. ¿Y qué más que cuentas? ¿Cómo te ha ido en tu cuarentena? ¿Has estudiado mucho? Profe, han dejado muchos trabajos. Sí, los profes han dejado mucho trabajo, Total, profe, bastantes trabajos. pero yo no les he dejado trabajo. Es que como yo estoy viendo termo, estoy viendo estática, estoy viendo álgebra y Ah, estoy viendo ecuaciones. sí. Esas sí son asignaturas que hay que ponerle mucho. Sí, esas son asignaturas que básicamente uno tiene que practicar mucho y fajarse con lo que sería la realización de ejercicios. Sí, dejan bastantes. Entonces, ya déjame ver si me deja subir, si esta máquina...
Entonces, como te iba comentando, esa diferencia de cómo reaccionaba o cómo iniciaba una combustión una con respecto a la otra es lo que marca la diferencia en cuanto a las emisiones. Vamos a tener una de estas tecnologías va a ser mucho mejor para evitar lo que serían las emisiones y procurar que esa combustión que se realiza dentro de la cámara no sea tan contaminante. Incluso el trabajo que hace el exhaustos no, debería ser un trabajo mucho más eficiente y no permitir que esas partículas salgan a la atmósfera y causen la contaminación que causa. Problemas técnicos. Bueno, paciencia, paciencia. Esta máquina no quiere arrancar, esta máquina justamente.
¿Qué cosas? Profe, y si hacemos más bien lo siguiente, nos envía más bien las guías y nos dice de dónde a dónde miramos y para el próximo encuentro prepara como un estilo de quiz o algo así. Pero tú no tienes muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que este temita no sé si... Déjame ver si ya logró cargar la presentación. Porque yo tengo una presentación, pero está en inglés, de lo que voy a dar hoy, pero yo preferiría que lo viéramos juntos y si quieres después yo te envío este documento para que lo traduzcas y lo tengas en tu... Y esa sería una actividad, el traducir el documento. Listo. Pero ya creo que logré solucionar. Vamos a ver, voy a tirar esta máquina al piso a ver si reacciona. Listo. Entonces, voy a hacer la presentación y después te envío el documento para que lo traduzcas y tengas el documento completo de lo que sería. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos con la presentación. Entonces, hola Andrés. Hola, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy ya vimos lo que era el funcionamiento de los motores la semana pasada, qué pasaban con los motores que tenían como combustible gasolina, qué pasaba con los que tenían como combustible diésel, y ahora vamos a ver qué tipo de emisiones son las que genera cada uno de ellos. Entonces, ¿se acuerdan que lo que se iniciaba dentro de la cámara de combustión era por efecto de la combinación del aire y del combustible? Teníamos entonces un proceso de combustión dentro de la cámara y de allí salían unas reacciones o se generaban unas partículas de la misma reacción de la combustión. Y esas partículas eran como procesos que no se habían completado dentro de la cadena del enlace químico que ocurre justamente cuando pongo estos componentes a hacer combustión y ese resultado me genera unas combinaciones de reacciones que no son propias del proceso de combustión, sino que son como efectos residuales o efectos colaterales que justamente no son propios del proceso de combustión, porque si el proceso de combustión fuera 100% eficiente, yo todo el combustible lo quemara, es decir, no generara ningún residuo porque la reacción iba a ser completa. Pero como no siempre los procesos son eficientes y generan siempre un porcentaje de ineficiencia, bueno, aquí tenemos la ineficiencia del proceso que ocurre en la combustión. En la gráfica que tienen en la lámina pueden ver que el aire más el combustible, en este caso puede ser gasolina, puede ser diésel, puede ser etanol, puede ser gas natural, puede ser biodiesel o puede ser biocombustible, entra dentro de esta cámara y la reacción que ocurre es la combustión, la generación de esa energía que hace que los piñones se muevan, los pistones, los piñones, y voy a tener una generación de compuestos que no estaban o que no eran justamente propios de las reacciones químicas que ahí estaban ocurriendo. Entonces quedan como los sobrantes. Entonces tengo de sobra un nitrógeno, tengo de sobra oxígeno libre, tengo de sobra un vapor de agua, tengo de sobra dióxido de carbono, unos compuestos hidrocarburos,
tengo monóxido de carbono, tengo un elemento que le decimos NOx, porque esa X puede ser NO2 o NO3, tengo particulado, tengo sulfuro, óxido de sulfuro, tengo elementos hidrogenados, amoníaco, ácido carbónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán ver, esa reacción me generó una gran cantidad de componentes que no esperaba, obviamente, porque si ocurriese la combustión completa no se generan estos gases residuales. Entonces, ¿cuáles son los gases que contaminan y que son los que básicamente son los que nos prenden la alarma roja? Lo que ven allí al lado del cubículo rojo. El dióxido de carbono, el metano y el sulfuro de hidrógeno, los sulfuros, perdón. Entonces, los que están regulados, las partículas que están reguladas y que no representan gran contaminación serían los compuestos de hidrocarburo, el monóxido de carbono, el NOx, que es un compuesto de nitrógeno y oxígeno, y el particulado, que es lo que básicamente vemos en el ambiente. Y las emisiones no reguladas son los policíclicos aromáticos de hidrocarburo, los PAP, el amoníaco, el óxido de nitrógeno y los ácidos, en este caso el ácido carbónico. Entonces, según el combustible, yo puedo tener una cantidad de emisión y unas principales emisiones y unas emisiones secundarias. Entonces, para la gasolina voy a tener como principales emisiones el CO, el monóxido de carbono, el NOx y los compuestos residuales de hidrocarburo. Para las emisiones secundarias voy a tener las partículas o las moléculas que llamamos como el particulado que genera justamente los exhaustos. Para los motores diésel voy a tener este particulado y los NOx, y como emisiones secundarias el monóxido de carbono y los elementos de hidrocarburo residuales del proceso de combustión. Entonces tenemos que para los motores que trabajan en base a la combustión, vamos a tener que la reacción va a ser la siguiente. El hidrocarburo va a ser un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, y él va a estar mezclado justamente con el aire dentro del motor de la cámara de combustión. Esa reacción me va a generar un CO2 más un vapor de agua más un nitrógeno como elemento libre. En teoría, esta debería ser la reacción, en teoría. Si todo fuese 100% eficiente, yo no voy a generar emisiones ni residuales de esa reacción química, sino que voy a obtener 3 componentes y punto. Pero como el proceso no es 100% eficiente, voy a tener entonces un combustible que al combinarse con el oxígeno y el nitrógeno, que es el aire, va a generar un dióxido de carbono, CO2, más un vapor de agua, más un monóxido de carbono, más partículas de hidrocarburos que no se llegaron a completar dentro de esta reacción, más un NOx que no sabemos si es NO1, NO2, y eso me va a generar una combustión incompleta. Estas reacciones químicas generan algún tipo de calor, o producido o consumido. Entonces decimos que esa combustión va a ser función de las variables químicas y de las variables térmicas. Entonces tenemos que dentro del motor vamos a tener entonces estos dos tipos de elementos que van a caracterizar lo que sería la emisión de estas partículas y la formación de polución. Entonces tenemos que los efectos químicos de ese particulado o de esos gases que producto de la combustión me van a generar
una mezcla de gases en volumen en el ambiente, y para eso yo requiero conocer cuánto es la mezcla de gas que se va a generar producto de esta reacción. Eso va a ir muy de la mano con la disponibilidad que haya de los reaccionantes o los reactantes dentro de la reacción química. Y también voy a tener unos efectos térmicos basados en temperatura durante ese proceso de combustión. Entonces, la gran pregunta es cómo esa temperatura se distribuye dentro de la cámara de combustión y cómo es el volumen o qué tanto afecta a la reacción. Entonces vamos a tener dos efectos, uno químico y uno térmico, y va en dependencia justamente de la disponibilidad de esos reactantes, de cuánto la calidad de mis combustibles y la reacción que genera dentro de la cámara, que es justamente ese patrón de temperatura que vemos en el motor. Entonces, para explicar un poco los efectos químicos, tenemos que hacernos la gran pregunta de cuál es la concentración relativa de los gases. Porque si es una reacción química, porque hay elementos que no llegan a completar su combustión dentro de la cámara. Entonces, ¿será acaso que la concentración de los gases no está en la misma proporción y la relación estequiométrica no genera los efectos esperados dentro de la cámara? Entonces, es básicamente conocer cuánto del combustible voy a inyectar y cuánto del aire se debe mezclar para generar esa reacción química. Y para eso necesitamos conocer entonces cuál es la estequiometría de la reacción química que ahí se genera. Entonces yo tengo que tener o precisar cuánto es el volumen o cuánta es la concentración relativa de esos gases que van a hacer combustión dentro de la cámara y la reacción que va a generar junto con el aire. ¿Será ineficiente entonces la cantidad de combustible o es ineficiente la cantidad de aire que estoy introduciendo dentro de la cámara? Entonces, la composición del gas, todos sabemos que no es un gas, el gas no viene solamente de un solo componente, sino que tiene varios componentes, empezando por CH4, que es el metano, el etano, el propano, en gran proporción o en menor proporción. Entonces, la composición del gas se puede resumir en los motores como un solo parámetro llamado relación de equivalencia, también conocido como riqueza. Entonces, esta es una relación de la masa de combustible a la del aire con respecto a la relación estequiométrica del combustible al aire. Entonces, esa relación estequiométrica es la relación entre la masa de combustible y la del aire requerido para que haya combustión completa. Entonces, era lo que yo les decía aquí. Si la relación estequiométrica de estos dos componentes no me genera una reacción tal que no haya producción de estos elementos que son residuales de la reacción química, es porque a lo mejor no estoy colocando la cantidad de combustible necesario para que al reaccionar con el aire me genere la combustión completa. Entonces ese es un parámetro que se caracteriza y básicamente es lo que se llama relación de equivalencia o riqueza. Y esta es la ecuación y la relación equivalente es masa de combustible entre masa del aire entre la relación estequiométrica que hay entre ellos dos. La relación estequiométrica es la relación de las masas del combustible con respecto al aire para que se realice una combustión completa. Esto lo deben ver, bueno, no la reacción estequiométrica, sino qué es estequiometría, lo deben ver en Química 1, que es básicamente cuando uno cuenta las moléculas y entonces tiene que haber una equidad en lo que es las moléculas de los reactores y de los productos de la reacción, debe haber una relación equitativa de las moléculas. Entonces, eso lo ven ustedes en química, esto es para que ustedes tengan idea que básicamente cuando ustedes dicen, ay, ¿para qué estoy viendo química 1? ¿Por qué? Si yo no voy a trabajar con, no sé, sí, trabajan con química. ¿Por qué? Porque básicamente
ya sabemos que uno de los grandes problemas que tiene la generación de polución es que no hay una combustión completa en la cámara del motor, en el motor, y por lo consiguiente hay una deficiencia entonces en el combustible que estoy generando. Entonces también hay otro parámetro que se analiza, que es la relación aire-combustible. Entonces, si esa relación aire-combustible me genera un valor mayor a 1, entonces creo que estamos por fuera del rango. Entonces, esa relación aire-combustible la podemos calcular y es el inverso de la relación equivalente. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué pasa cuando tengo, por ejemplo, excesivo aire en la cámara. Entonces, la combustión no va a ser completa, me va a generar un elemento llamado NOx. Entonces, esa relación que yo les comenté, que era la relación aire-combustible, es menor a 1, por lo tanto, voy a tener un exceso de aire en la cámara. Entonces, obviamente, aquí no va a haber generación, una combustión completa, y voy a tener como residual el NOx. Si esa relación es igual a 1, entonces voy a tener suficiente combustible para el aire y así completar la combustión. Entonces, no se debería generar ningún tipo de residual. Y cuando tenemos entonces la relación es mayor a 1, entonces tenemos que hay exceso de combustible, es decir, que la combustión es incompleta. Entonces, esa combustión incompleta, por supuesto, me va a generar todos estos componentes que ya vimos, que son los residuales. Entonces, para los motores de gasolina, vamos a tener entonces como emisiones principales compuestos de hidrocarburos, monóxido de carbono y los NOx, y mientras que en las emisiones secundarias vamos a tener ese hollín, esas partículas negras, y en los motores diésel vamos a tener entonces como primera principal emisión ese hollín y el NOx, y como segunda emisión compuestos de hidrocarburo, particulados de hidrocarburo y CO, monóxido de carbono. Entonces, igualmente lo que les había comentado en la lámina anterior, también si no tengo cierta heterogeneidad, es decir, aquí ya pasamos de una partícula, de una relación 1-1 a mayor a 4, quiere decir que esto es demasiado heterogéneo, no va a haber obviamente combustión completa, y lo que se procura es que todo sea de forma homogénea para que la combustión pueda ocurrir de forma completa. Entonces, hay unos indicadores que me dicen, o de forma gráfica, yo puedo predecir cuánto particulado voy a tener, cuánto va a ser la formación de esos particulados, a qué temperatura y en qué relación de equivalencia. Entonces, la relación de equivalencia es en el eje Y, mientras que la temperatura la voy a tener en el eje X. Entonces vean que esta zona medio amarilla roja nos dice que es una combustión convencional, pero cuando yo me salgo de esta zona ya entra Cristo a padecer, porque voy a generar particulados de hidrocarburo y monóxido de carbono. Entonces, por ejemplo, si tengo una temperatura de 1800 grados Kelvin, y una relación de equivalencia de 4, voy a tener entonces voy a generar, un 15% de hollín, que es ese particulado negro que se ve. Entonces, lo que uno trata es de evitar entrar en la zona de los particulados y mantenerse justamente en la zona donde no haya problemas de particulado ni de formación de otro tipo de residual.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego allí? Tengo que buscar la forma de disminuir, aunque sea la temperatura, o hacer que la mezcla sea más homogénea. Entonces, esta es la solución que plantea el autor para reducir lo que serían las emisiones de NOx y de hollín. Entonces, ¿qué es la solución? O disminuye la temperatura dentro del motor o haces más homogénea la mezcla. Entonces, para una forma de reducir las emisiones o el particulado que sale de los motores es colocándole un exhausto. Pero el exhausto también lo puedo configurar básicamente para que tenga unos procesos de filtrado o de limpieza de esas partículas que se van generando. Entonces yo puedo tener entonces, para reducir el hollín, por ejemplo, puedo hacer una configuración de exhaustos y colocar unos equipos que me van a servir de filtrado para esas partículas, justamente a la salida del motor que tenga salida en el exhausto. Estos ayudan justamente a que no haya una liberación de partículas contaminantes y que se formen dentro del motor. Pero para eso necesito entonces que la combustión sea de forma convencional, que la operación del motor esté calibrado, el motor esté a tono y tengo que tener un control suficiente sobre el diseño del motor y todo lo que sería la operación del motor. Entonces, tenemos esta es una configuración que es un sistema de reducción antes de tratamiento y ya vamos a ver qué significa cada una de esos equipos. Entonces, podemos decir que el origen de la polución es básicamente por producto de una combustión incompleta y se genera básicamente un producto de la combustión es la formación de NOx. Entonces, si yo tengo generación entonces de monóxido de carbono, es debido a que mi mezcla es rica, es decir, tengo una mayor cantidad de combustible que de aire, y esto provoca una deficiencia de oxígeno durante la combustión. Si tengo partículas de hidrocarburo que no llegaron a completarse dentro de la combustión, quiere decir entonces que tengo una mayor cantidad de hidrocarburos en la composición del gas. Y si tengo formación de hollín, quiere decir que mi mezcla es mucho más combustible que aire, y aparte se genera alta temperatura dentro de la cámara. Y si tengo particulados como NOx, tengo básicamente una mezcla pobre, es decir, tengo más aire que combustible, y eso sumado a una muy alta temperatura voy a generar este tipo de elementos. Entonces es una combinación siempre de la composición del gas y la temperatura que se genera dentro de la cámara. Entonces, si yo tengo este proceso bien amarrado, voy a tener una mejor combustión que va a evitar la generación de estos elementos residuales. Entonces, tenemos el primer proceso que se llama exhaust gas recirculation. Entonces, exhaust gas recirculation lo que busca es reducir los particulados del NOx. Entonces, ¿cómo lo hace? Es básicamente incrementando la fracción de los gases no reactivos, mayormente CO2, dentro de la mezcla, es decir, que el exceso de CO2 que sale por mi válvula de salida, lo vuelvo a introducir dentro de la corriente de combustible y aire para que se vuelva a haber una reacción química y pueda aportar esa cantidad de combustible o de ese carbono que requiere la reacción.
Entonces vemos que esos gases que no reaccionan van a actuar justamente durante la combustión y va a ser un proceso que me va a generar una reducción de excesos de estos residuales que no se llegan a completar dentro de la combustión. Entonces, aquí está el diagrama. Si yo cambio la composición del gas y le añado un poquito de CO2, conservando la misma temperatura, voy a tener entonces una mejor combustión. Y voy a evitar entonces que se produzca más NOx dentro de mis exhaustos. Entonces ese proceso se llama EGR. Entonces aquí lo que se busca es básicamente cambiar la composición de ese gas y hacerlo más homogéneo. Hacerlo más homogéneo y disminuir un poco la temperatura dentro de la cámara. Entonces es una forma de disminuir lo que sería la generación de hollín. Y aquí, por ejemplo, tenemos que, bueno, ya hice la conversión y ahora no estoy generando NOx, sino que estoy generando humo. Entonces, esa generación de humo es un subproducto de la reacción de volver a inyectar el CO2 que extraje de la salida del motor para enriquecer un poco la composición del gas. Entonces, cuando se genera entonces ese humo que vemos, por ejemplo, típico de estos articulados y estos buses que tienen mucho tiempo y que deberían estar descontinuados y sin embargo siguen trabajando y son los que generan esta contaminación, es básicamente porque es típico de los motores diésel este comportamiento. Y la mayoría de esos buses viejos trabaja con este tipo de combustible. Vamos a ver entonces otro de los equipos. Este es un video de internet, no se va a ver porque no se va a escuchar, así que presten atención, aunque voy a poner los títulos a ver si...
Entonces vean que esta técnica de Common Rail es básicamente a muy alta presión inyectar el combustible de tal forma que las partículas queden tan pequeñitas que no demoren mucho en mezclarse con lo que sería el hidrocarburo, el aire, perdón, y que genere, por consiguiente, la combustión que se requiere. Entonces, este Common Rail Direct Injection va justamente cerca del motor y lo que hace es un filtrado de las partículas que se va a inyectar como aire. Entonces, es una tecnología que va justamente en búsqueda de eso, de mejorar lo que es la eficiencia del proceso de combustión. Entonces, aquí está otra lámina, lo que quiere decir es que a muy alta presión voy a mandar esas partículas de diésel o de gasoil o el elemento que se vaya a usar de combustible, y ese particulado tan chiquito hace que se mezcle más fácilmente con el aire y así incremente lo que sería la reacción química que se genere y haya una mejor combustión. Entonces vean que esta es la secuencia, se incrementa la mezcla del combustible y el oxígeno, básicamente porque se atomiza el combustible. Entonces se baja la relación de equivalencia y lo que se genera es una mejor combustión. Y se disminuye lo que sería la formación de hollín. Entonces, para combustibles alternativos como el etanol, el gas natural, igualmente voy a tener una reacción con el oxígeno que me va a generar CO2 más H2O. Aquí la cuestión es disminuir este producto. Entonces, hay mucho hidrógeno por carbón, por átomo de carbono, más H2O en la combustión y el producto es CO2. Entonces, cuando tenemos energías alternativas como etanol y el gas natural, no es que sea, ay, que es más limpio, que es más, no es que es más limpio ni nada, sino el producto que genera es CO2. Ni hollín, ni NOx, ni el particulado, ni... Ya esta lámina la pasé. También tenemos para combustibles que son duales, por ejemplo, cuando tenemos motores que funcionan a gasolina y a etanol, o a gasolina y gas natural, o diésel más gas natural, voy a tener entonces otra vez más cantidad de hidrógeno por átomo de carbono, más una generación de vapor de agua en los productos de la combustión, y eso me va a generar CO2. Voy a tener también moléculas más simples, la combustión puede ser más limpia, pero voy a generar una cantidad de CO2, no en la misma proporción que los motores de diésel o gasolina, y una disminución en la producción del hollín, ese particulado negro producto de la quema de las partículas. Y esto fue lo que yo les traje para hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar el documento donde yo saqué esta información. Esto es parte del curso del Instituto Francés de Petróleo, que es basado sobre movilidad sostenible. Entonces, son los retos que enfrenta el sector automotriz, ambiental y técnicos. Entonces, cómo hacer. Y es básicamente todo lo que le expliqué hoy. Entonces lo que vamos a hacer es un resumen, me van a traducir esto, lo van a
colocar el resumen y me lo entregan para dentro de 15 días. Listo, profe. Entonces, Vale, la profe. semana que viene no tenemos clase porque es Semana Santa. Entonces, nos veríamos dentro de 15 días con la traducción de ese documento, el resumen. Tampoco les pido que me lo traduzcan literal, sino básicamente es el resumen de este que lo acabo de cerrar. Pero bueno. Entonces se los voy a subir al aula virtual, la presentación y la actividad, ¿sí? Vale, profe. ¿Alguna duda, pregunta? Incluso No, pueden ya. buscar en internet, porque ya esos son procesos ya que ya se vienen instaurando los carros. Entonces, es una tecnología, no es una tecnología muy nueva que no se pueda conocer, que tiene secreto de patente, no. Son tecnologías que ya se están usando y lo que se busca es eso. ¿Por qué en Colombia no se implementa? Porque en Colombia no es obligatorio tener este tipo de equipos de filtrado de particulado en los carros. En Europa ya están implementando estas medidas que los carros tienen que tener un sistema de filtrado de sus particulados, de sus emisiones dentro del carro. Ok. Pero eso serviría harto para, digamos, ahorita, como está el país. Sería súper bueno, ¿no? Que eso llegara por acá. Como te digo, uno lo puede ¿Está? pedir, uno puede ir al taller y pedir que te lo instalen, pero no es Ah, obligatorio. En cambio, hay entiendo. países en Europa que sí es obligatorio el que tú instales todo un sistema de recolección de particulado, filtrado en tus escapes, en tus tubos de escape, incluso para asegurar el rendimiento de tu motor. Pero hasta que eso no sea ley, no, la gente aquí puede seguir usando sus chatarritas, su camioncito que genere bastante humo y no hay problema. Seguimos con pico y placa ambientales. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Quedo atenta a lo que necesiten. ¿Listo, Kevin? ¿Listo, Vale, profe. Andrés? Listo, profe, muchas gracias. Señora. Bueno, Vale, profe, chao, gracias. Nos vemos. bye. Chao, profe. Vale, profe.